Shalom, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde usted esté conectado. Le doy la bienvenida, gracias por tomar tiempo para estar con nosotros en esta noche. Y vamos a hacer el intento de discutir lo mejor posible la primera carta a los Corintios, escrita por Pablo. Y sobre todas las cosas, como dije cuando hice el estudio de Gálatas, lo más importante es que tenemos que entender que todo lo que está escrito en las escrituras apostólicas o escrituras del primer siglo o lo que usualmente la mayoría de las personas llaman el Nuevo Testamento, todo lo que está escrito ahí tiene que estar de acuerdo con la Torá. Si hay algo que a usted le parece que está contrario, lo más probable es porque lo está leyendo fuera de contexto. Contexto es algo bien importante, como aquellas personas que venden casa, que venden terreno, que venden cosas. La localización, la localidad es lo más importante, o sea, dónde está ubicado el sitio para las personas comprar. Entonces, en la Biblia lo más importante es el contexto, el trasfondo cultural, el trasfondo textual, para poder entender todo, desde Génesis hasta Revelación. Es más, desde Génesis hasta los mapas. Porque aún para entender los mapas uno tiene que saber el tiempo, tiene que conocer la cultura, la costumbre, todas las cosas, porque si no sacamos de contexto lo que se está escribiendo y perdemos el sentido y el mensaje original. Por lo tanto, el propósito de esta clase es tratar de conocer un poquito del contexto para entender mejor lo que está escrito. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Vamos a ver si esta vez no funciona. Que la vez pasada tuve un poquito de problema con el PowerPoint. Vamos a ver. Necesito que espero que estén viendo la pantalla, que estén viendo las láminas. Si están viendo, alguien que me dé un thumbs up. Ok, muchas gracias. Así que esta noche vamos a ver el contexto cultural lo más posible de la primera carta a los Corintios. Aquí lo que tenemos es un mapa de lo que era en aquel entonces Corinto. Tenemos aquí Corinto moderno y también tenemos lo que se llama el Istmo de Corinto, que eso va a ser bien importante para entender lo que Pablo está hablando en sus cartas. Una introducción. El autor, como ya habíamos dicho, sabemos que es Pablo, Shaul, en el hebreo es Shaul, apóstol. Y la fecha posiblemente fue en el año 54-55 de la era común, y escribió desde la ciudad de Éfeso. Él está escribiendo esta carta de la ciudad de Éfeso y él no hace eso, lo dice en capítulo 16, versos 5 al 9, de que él escribió esta carta desde Éfeso. El trasfondo. Pablo instituía congregaciones en ciudades con puertos, sobre todo con acceso a caminos bien transitados para evangelizar más fácilmente. Estuvo en Corinto unos 18 meses para luego viajar a Éfeso, que es de donde escribe la carta. Y en Éfeso estuvo por 3 años y en algún momento escribió a los Corintios una carta. Y una carta, antes de esta primera, se sabe de que hubo una carta, porque él hace mención de ella cuando está escribiendo esta, pero esa carta nunca se ha encontrado, por lo tanto no la tenemos en la Biblia. Realmente no sabemos qué decía, pero aparentemente estaba lidiando con unos problemas que van a continuar por mucho tiempo en Corinto. Pero a esta, que sí la tenemos disponible, es la que llaman la primera. Por lo tanto, en algún momento escribió a los Corintios una carta nunca encontrada para lidiar con problemas de inmoralidad sexual, lo cual fue un problema persistente en la congregación de Corinto. Pablo recibe noticia de que los creyentes no entendieron esa primera carta, pero además han surgido otros problemas que son problemas de divisiones, continúa la inmoralidad sexual
altanería social, dando a conocer que no estaban caminando conforme al Evangelio, y escribe esta carta reconocida como la primera. Y lamentablemente voy a estar leyendo mucho, usualmente no lo hago, pero como es tanta información y es un trasfondo cultural de la carta. Entonces, la antigua ciudad de Corinto, Corinto estaba en lo que se llama el Istmo de Corinto. De nuevo voy a enseñarle el mapa para que sepan a qué se refiere. Que es un pedazo de tierra que servía como un puente natural uniendo a Grecia con la península Peloponeso. El istmo era un lugar estratégico para el comercio marítimo, ayudando a convertirla en una ciudad próspera y cosmopolita con gran diversidad, cultura, paganismo, inmoralidad y grandes riquezas. Y esto era un gran atractivo a personas pudientes, ricas y de todas partes alrededor que venían a Corinto por estas cosas. La ciudad tenía gran influencia griega, pero cuando fue conquistada por los romanos, su identidad tornó más a la de los romanos. Y recuerden que con Grecia trataron de convertir a los judíos a que fueran más como los griegos y no manteniendo sus costumbres como judíos. Por lo tanto, eso trajo muchos problemas. De que vienen los macabeos, de que vienen las situaciones de el helenismo que querían culturalmente cambiar por completo al judío. En el centro de la ciudad había una gran plataforma pública, rostra, que se les llamaba rostra en latín, y bima en griego. Y aún hoy día bima se le llama a la mesa en la cual se coloca la Torá cuando se va a leer. Y era usada para discusiones por expertos oradores. Era el lugar donde los oradores profesionales venían a hacer sus discursos, y eso era algo muy popular y muy importante para la cultura. Alrededor habían templos dedicados a dioses y emperadores. Recuerden el culto imperial. Venus, por ejemplo, era la patrona de Roma. Apolo era el patrón de Augusto César, o sea, de los emperadores. Julio César era conocido como Júpiter, el líder de los dioses. Y había una estatua a Augusto que tiene que ver de nuevo con el culto imperial. Culto a estos dioses era parte del diario vivir. Se encontraba en lo político, en fiestas civiles, en reuniones sociales, y se jactaban de sus templos a Atenas, Asclepio era el dios sanador, y había prostitución ritual en el templo de Afrodita. Es más, dicen que hubo un momento en que habían aproximadamente 1000 prostitutas, y tanto eran hombres como mujeres que servían de la prostitución santa. Corinto era un centro cultural ofreciendo teatros, peleas de gladiadores, gimnasio, atraía oradores profesionales, escuelas de filosofía que competían entre sí. Había gran comercio marítimo y agricultor, artesanía de bronce y cerámica. O sea, era un lugar que todo el mundo quería ir. Las competencias de los juegos ístmicos atraía mucha gente y aumentaba la prostitución. ¿Por qué? Porque venían de diferentes sitios y aprovechaban que estaban los templos y las prostitutas kedusha o santa, y así ofrecían a los dioses. Por lo tanto, la prostitución era bien amplia en este lugar. Tanto así que llegó a pagar impuestos al imperio. Lo usaron como un negocio y como una profesión, y pagaban impuestos al imperio. Convivían en Corinto griegos, romanos y judíos. Perdón. Y aquí estamos viendo un mapa donde esto es Grecia aquí, que aquí vemos Atenas, que era como la capital de Grecia. Este pedacito de tierra aquí es lo que se llama el istmo. Y esto lo unía esta península con Grecia. Entonces este lugar aquí era bien importante. Miren, hay mar por todas partes, y era un lugar donde venían
los barcos, los negociantes, las personas, los turistas, los que venían a ver los juegos, pues usaban este lugar para entrada principal. Por lo tanto, era un lugar muy importante en sentido del comercio. Aquí entonces una vista más cercana donde vemos el istmo de Corinto, y este lugar es lo que sirve, lo que une esta isla Peloponeso con Grecia como tal. Por lo tanto, era un sitio bien importante. Aquí, bien importante aquí. Y más adelante, recuerden, si tienen alguna pregunta, vamos a contestar al final de la clase. Si tienen preguntas, vayan anotando para que no se les olvide. Así que este lugar es bien importante. Y en este aquí, lo que vemos es, un segundito, déjame ver un momentito. Ok, vamos a ver si ahora funciona esto. Lo que tenemos aquí, como les iba diciendo, este es el mapa de Grecia. Y esta partecita aquí es lo que se llama el istmo. ¿Okay? Esta cosita blanca aquí es lo que se llama el istmo. Y el istmo conecta esta isla, que es la isla Peloponeso, con la tierra de Grecia. Y por ser un lugar donde hay mucho mar alrededor, personas venían de diferentes sitios y venían a ver los juegos, venían a ver los templos, venían a hacer comercio, venían a ver o escuchar los discursos, venían a hacer, ver muchas cosas. Entonces, este era un punto estratégico para ellos. ¿Okay? En este otro, lo que tenemos es aquí una vista más cerca. ¿Okay? De nuevo está el istmo, que la partecita aquella que conectaba a Grecia con la isla, y por lo tanto es un lugar bien importante porque une el Golfo de Corinto con el Golfo Sarónico, y las personas venían de diferentes partes a hacer uso de este lugar aquí por las diferentes razones culturales. Y aquí es una vista de la ciudad completa de Corinto en aquel tiempo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver esta parte aquí más de cerca, pero mientras tanto, aquí había un puerto en Laqueo y había un puerto al otro lado por Cencrea, que son sitios que se nombran en la Biblia. Aquí estaba el templo de Afrodita. Habíamos dicho que hubo un tiempo en que el templo tenía como unas 1000 prostitutas, que eran tanto prostitutas hombres o mujeres, a los cuales ofrecían a la Afrodita, a la diosa Afrodita, porque recuerden que había muchos cultos de fertilidad. Hacían culto a los dioses para adquirir fertilidad, no tanto para ellos como familia, como también para la tierra, para sus cosechas. Y aquí es aquella partecita que estaba marcada, aquí ya en la ciudad, el sitio central de la ciudad. Lo más importante, habíamos hablado de la Bema o Bima, que era el lugar donde venían los oradores, todos los que venían a presentar sus discursos, sus discusiones. Recuerden que en un momento dado a un Pablo se paró en un sitio así para hablar, dejarles saber que los dioses paganos no eran los verdaderos dioses, sino el Dios de Israel. Aquí lo que llaman el Macellum es el mercado donde vendían las carnes. Recuerden que muchas de las carnes que se vendían en el mercado provenían de los templos. Aquí hay un templo, aquí había otro, aquí está el templo de Apolo, aquí está el teatro. O sea que eran sitios que atraían a las personas y eran muy transitados estos lugares. Donde quiera habían templos, donde quiera había estatuas, donde quiera habían lugar para pararse a orarle a los dioses, que eso va a influir cuando Pablo comienza a hablar de la cobertura de la cabeza. Y quiero leerle lo que decía el libro con respecto a esos sitios. Por ejemplo, la ciudad de Corinto asentaba a lo largo del estrecho istmo que conecta la península griega con el Peloponeso. Era uno de los centros dominantes del comercio en el mundo mediterráneo ya en el siglo VIII antes de la era común. No había ciudad en Grecia con una ubicación tan idónea para el comercio terrestre y marítimo, con una alta y poderosa
ciudadela a sus espaldas, se asienta entre el Golfo Sarónico y el Mar Jónico, con puertos en Lequeo y Cencrea. Una cosa que se llamaba diolcos. Era una calzada de piedra para el transporte en tierra de embarcaciones o cargamento naval. Enlazaba los dos mares. Coronando el Acrocorinto se hallaba el templo de Afrodita, que según Estrabón tuvo a su servicio en épocas anteriores a más de 1000 sacerdotisas prostitutas. Para cuando el evangelio llegó a Corinto en la primera del 52 antes de la era común, la ciudad poseía una larga historia de orgullo por su liderazgo en la Liga Acaya y un espíritu de revitalizado helenismo bajo la dominación romana después del 44 de la era común y después de la destrucción de la ciudad por Mumio en el año 146 antes de la era común. La larga estancia de Pablo en Corinto le puso en contacto directo con los monumentos principales del Ágora, muchos de los cuales permanecen todavía. La casa fuente de Pirene, el templo de Apolo, el Macelón, mercado de la carne, que menciona Pablo en el capítulo 10, verso 25, el teatro y el bima, que lo menciona en Hechos 18, 12, jugaron todos su papel en la experiencia del apóstol. Una inscripción del teatro menciona al oficial de la ciudad Erasto, probablemente el amigo de Pablo mencionado en Romanos 16, 23. Estos son las ruinas que quedan todavía del templo de Afrodita. O sea que todavía quedan esas ruinas y recuerden que lo que dominaba era la prostitución santa. Y son santas porque son prostitutas separadas, escogidas para el servicio de esos dioses, en este caso del dios o diosa Afrodita. Por lo tanto, eran santas según ellos. Esto también son ruinas, templo a Apolo, que era usado para el culto al emperador. O sea que todas estas ruinas todavía quedan en Corinto, en esa área. ¿Cuáles eran los problemas de la congregación en Corinto? La cultura de Corinto favorecía a los oradores educados en la disciplina de retórica y filosofías. Los creyentes de clase social alta preferían a Apolo por ser mejor orador que Pablo y esto causaba división. Y Pablo dice que el Mesías no está dividido, que si son de Apolo, si son de Pablo. ¿Por qué? Porque recuerden que la cultura se enfoca en los oradores. Entonces, mientras más culto, más fino, más educado era el orador, más aceptado. Y se sabe y se entiende que Apolo, la persona Apolo, era una persona que era mejor en hablar que Pablo. Entonces hacen las comparaciones y por la cultura prefieren a Apolo que a Pablo. Y no tan solo eso, Pablo trabajaba, Pablo hacía tiendas. Y eso para el pueblo de Corinto era visto como algo vergonzoso. O sea, una persona, recuerden que las clases sociales que existían, habían castas sociales. Muy pocos eran de alta clase y muy pocos eran ricos, pero eran los que dominaban todo, porque la mayoría de las personas y la mayoría de los creyentes eran pobres o eran esclavos. Entonces, el que era culto prefería a Apolo y aquel que no era muy culto prefería a Pablo. Entonces eso trajo división a la congregación en Corinto. También la situación de la crucifixión. La crucifixión era vista con malos ojos. El peor castigo dado por los romanos reservado para los no ciudadanos. Era una gran vergüenza morir de esa forma. Ninguna persona respetable se le crucificaba. No podían aceptar que la salvación pudiera lograrse por este medio. Pablo contrasta la sabiduría y el poder de Dios con la insensatez del hombre, cosas reveladas solamente por el Espíritu Santo. Recuerden que la crucificación era la peor forma de castigar a una persona. Entonces no podían ver la relación entre Yeshua como Salvador, pero que fue crucificado. No tenía sentido. O sea, ¿cómo es posible que el Salvador del mundo esté tratado como el ser más vil y más horrible de todo el mundo? Por eso aún hoy día, para el judío, la cruz es un insulto, es una ofensa. Entonces hay muchas personas todavía que caminan por ahí con su crucifijo
Y aún peor si tienen una imagencita ahí que representa a Yeshua, porque primero que nada, las imágenes, eso es idolatría. Número dos, el crucifijo es una abominación para el judío, porque en el nombre de esa cruz mataron a tantos judíos que ellos no lo aceptan. Y además era, aún en la cultura del primer siglo, era visto con malos ojos. O sea, no pueden entender cómo es posible que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, hubiera sido colgado en un madero. Pablo argumenta también que en vez de estar comiendo alimentos sólidos, aún están comiendo, o sea, aún están como infantes requiriendo leche porque aún caminan en la carne, con celos y contiendas. De nuevo, las clases sociales, la mayoría eran esclavos. Por lo tanto, todavía a pesar de que debiera haber habido unión entre ellos por medio del Mesías, ellos todavía se estaban peleando porque yo soy culto, yo soy rico, yo vengo de buena familia y tú eres un esclavo. Recuerden que el esclavo, el concepto de esclavo en este tiempo, el esclavo era propiedad, ni siquiera los veían como seres humanos. Pablo también se declara un siervo del Mesías y administrador de los misterios, de los secretos de Dios, y así deben aceptarlo a él como un siervo, no como cuestión de clase social, sino como un siervo. Y recuerden que Pablo era ciudadano romano. Un ciudadano romano tenía derecho legalmente a todas las cosas, era defendido por la ley, mientras que un esclavo no tenía ningún derecho. O sea que esas cosas, aunque Pablo no hacía acepción de persona por eso, aún los que estaban viniendo al evangelio seguían con esas costumbres. Corinto era un lugar muy promiscuo, dado la prostitución. Los hombres solteros y casados, escuchen esto, a los hombres solteros y casados les era permitido relaciones con prostitutas, ya fueran hombres o mujeres. Usualmente estas prostitutas o prostitutos eran esclavos, pero no con una mujer casada ni de su misma clase social. Pagar impuestos a ganancias por prostitución indirectamente lo legalizaba. Además, la prostitución sagrada en el templo a Afrodita era parte de los banquetes en los templos a los cuales estaban impuestos aún los creyentes. Lo veían como parte de su estilo de vida. Ir a una prostituta era preferible a cometer adulterio. Eso era como ellos lo veían. En los templos se hacían banquetes. Y lógico, eran llamados los más cultos, los más ricos, los de socialmente altos, que tenían una posición alta. Y en esos banquetes todo era dedicado a los dioses. Y las carnes que sobraban se vendían en el mercado. Con respecto al celibato, el celibato en la cultura romana no era visto como algo honorable. Mientras que a la mujer se le esperaba que se casaran vírgenes, al varón se les esperaba que fueran activos sexualmente con esclavas y prostitutas, pero no con mujeres solteras de su misma clase social. La mujer romana era muy activa socialmente y eso amplió su libertad sexual. O sea que la mujer romana como tal era más libre en lo sexual que las demás. Los romanos creían en inmortalidad por casamiento, teniendo hijos y siendo recordados por futuras generaciones. Pablo promueve el celibato como rechazo al enfoque romano de una continuidad generacional en el mundo. Y él enseña que la verdadera inmortalidad es por medio de la fe en Mesías y no teniendo hijos. Entonces, cuando Pablo dice que él prefiere que no se casen, tiene que ver con esto, porque la cultura se casaban porque eso ellos lo veían como una forma de promover inmortalidad. Los sacrificios grecos romanos. Los sacrificios eran parte esencial de las prácticas religiosas romanas. Los altares eran centrales en la adoración a los dioses. Podían ser ritos en público, eso consistía de banquetes en los templos, o privados, que tenían santuarios familiares en las casas, y usualmente los sacrificios eran basados en vino y tortas. El sacrificio más valioso era el de la sangre. O sea, cuando ofrendaban o sacrificaban ganado, recuerden que los animales eran bien costosos, por lo tanto no todo el mundo podía ofrecer un buey, una vaca, pero si se daba sangre, eso lo veían como algo grande, como algo valioso.
Los hacían, estos sacrificios los hacían los sacerdotes de los templos paganos, pero a los emperadores les era permitido hacerlo también constituyéndose en el sumo pontífice. Los emperadores se hacían sumo pontífice cuando ellos ofrecían sacrificios ellos mismos en estos altares, en estos templos. Por lo tanto, era el sumo pontífice de Roma, que eso suena muy familiar, ¿no? Las vísceras de estos animales que eran sacrificados lo usaban para adivinar. O sea, si sacaban el hígado, lo picaban en pedacitos, de acuerdo a la forma que tenía ese pedacito de hígado, ellos adivinaban para saber si el dios había aceptado o no su sacrificio. Los participantes comían de la carne y lo que sobraba era vendido en el mercado, que fue lo que vimos en una de las fotos, lo que llaman el Macellum. El Macellum era el mercado general donde las personas iban a comprar carne. Recuerden que carne no es como hoy día, que se puede comer todos los días, se puede comprar, aunque las cosas han subido muchísimo, pero usualmente para este tiempo la carne solamente se comía en ocasiones especiales, pero aquel que era rico podía comer carne cuando le diera la gana. Las personas que eran esclavas, era rara la vez que podían comer carne. Aprovechaban que si su amo los llevaba a los banquetes, ellos de lo que sobraba le daban a ellos. Era la única vez que ellos comían carne. Los banquetes eran para los pudientes, se reclinaban, una cosa de mostrar que eran de alta sociedad, que comían reclinados, recibían los mejores pedazos de carne, traían a su esclavo para que les sirvieran. Usualmente el anfitrión, el que está haciendo el banquete, no decía de dónde provenía la carne. Todo era dedicado al Dios del templo donde hacían los banquetes. Cuando Pablo habla de que si te invitan a comer y tú te sientas y comes, lógico, recuerden que el judío come lo que Hashem ha dicho que es carne, que es comida. En ningún momento le iban a ofrecer cerdo porque el cerdo no se comía como carne regular. Por lo tanto, si lo invitaban a comer, y vamos a suponer que le daban un pedacito de carne de res, un pedacito de vaca o lo que fuera, y el anfitrión no le decía de dónde provenía, él dice, pues mira, bendícelo, cómete, y ya, pero o sea, la que te dijera el anfitrión, mira, esta es carne que se trajo del mercado, de que fueron ofrecidos en los templos, pues entonces ya él te dice, no lo hagas, porque si hay más personas contigo y te ven comiendo, eso va a traer mucho problema por falta de entendimiento y por falta de madurez. Por lo tanto, a eso es que se refiere Pablo cuando está hablando con respecto a esas cosas. Los juegos ísmicos eran bien competitivos, con representantes profesionales de muchas ciudades, eran dedicados a los dioses. Eran cada 2 años en Corinto y, por ejemplo, los juegos ísmicos eran dedicados a Poseidón. Poseidón es el dios del mar. Las competencias eran jabalina, disco, boxeo, carrera, recitar poesía, pero todo era al desnudo. Por ahí es que también Pablo habla con respecto a la circuncisión, cuando le dice al judío que si está circuncidado no te cambies. Y muchos judíos revertían la circuncisión para poder participar en estos juegos, porque recuerden que para el griego y el romano, un hombre que tenía una circuncisión, para ellos lo veían como algo desagradable, era una mutilación al cuerpo precioso del ser humano. Por lo tanto, esos son conceptos que tenemos que entender para cuando Pablo habla de esas cosas. El premio era una corona perecedera, una hojita. Entonces, pero eso representaba honor y vergüenza y atraía a mucha gente y ricos. Por eso entonces Pablo también hace la comparación de esas competencias, de que uno tiene que seguir hasta el final, porque no es que nos vamos a ganar una corona perecedera, sino una corona eterna de parte de nuestro rey. Con respecto a cubrirse la cabeza, debido al gran número de templos y estatuas de dioses y emperadores, los hombres grecos romanos se paraban a rezarle con sus cabezas cubiertas. Si se veía un creyente con la cabeza cubierta en público, era considerado idolatría. Por eso Pablo le dice que el hombre no se cubra su cabeza cuando está en público, porque lo que se cubría en la cabeza eran los griegos y los romanos que le estaban rezando a los emperadores o a los dioses. También puede referirse al largo del cabello en el varón. Tampoco era, o sea, un hombre que tenía su cabellera larga
o desordenada usualmente estaba asociado con homosexualismo. Por lo tanto, Pablo dice que no es permitido. En el templo de Hashem era mandamiento para los levitas y sacerdotes cubrirse su cabeza. Igualmente tener su cabello corto. El sacerdote y el levita tenía que recortarse cada 30 días. Si no se recortaba y el pelo quedaba más largo de lo que era aceptado, tenía que recogerse el cabello y ponérselo debajo de lo que se pusiera en su cabeza. ¿Por qué? Porque era un deshonor, era una vergüenza, era una falta de respeto venir ante la presencia de Hashem con el pelo caído, largo y sin recoger o alborotado. Así que, Franklin, tú no hubieras tenido ningún problema. Por lo tanto, ¿por qué? Porque eso era deshonroso. Era deshonroso. Por lo tanto, cuando Pablo habla de estas cosas, uno tiene que entender a quién se está dirigiendo y la cultura y las costumbres del lugar, porque esto él no lo puede decir en todo sitio. Y otra cosa, mi gente, la carta está escrita a los de Corinto, no está escrita ni a los de Panamá, ni de Santo Domingo, ni a de Puerto Rico, ni a de Florida, es a un grupo específico. Uno no puede tomar todas estas cosas que él ha hablado ahí y generalizarlo. Porque ahí es donde vienen los problemas que vamos a seguir viendo con respecto a Corinto. Por lo tanto, la mujer culturalmente cubría su cabeza para indicar que era casada, comprometida, era un estatus de honor. Si no se cubría, indicaba que estaba soltera o sexualmente disponible. Orar o profetizar tenía que ser en forma honorablemente. Pablo desea que haya distinción y clara identidad entre hombre y mujer. O sea, que si uno miraba a una persona, sabía que era mujer. Si uno miraba a un hombre, sabía que era hombre. No como hoy día que uno no sabe nada, porque todo el mundo está bien confundido. Y otra cosa que tenemos que entender, que para este tiempo en la cultura, la ropa mostraba el estatus social del individuo. Por la ropa se sabía si la persona era sacerdote, si era levita, si era judío, si era griego, si era romano, si era viuda, si era soltera, si era casada, si era pobre, si era rica, si era médico, si era seguridad, si era lo que fuera. Todo era distintivo por la ropa. Por lo tanto, cuando Pablo habla de ropa, habla de cobertura, tiene que ver con la cultura. Con respecto a la cena del Señor, cuando Pablo está hablando respecto a la cena del Señor, que se está haciendo referencia a la Pascua, al Pesaj. Dice, no tratarla como hacen en los banquetes en los templos. Recuerden que en los banquetes quienes comían primero y comían lo mejor eran los ricos. Lo peor o lo que sobraba se le daban a los esclavos, dando prioridad a los de clase social alta y menospreciando al esclavo, porque ellos siguieron esas costumbres cuando ellos se reunían a cenar, cuando se reunían a hacer la Pascua. Los que eran más riquitos eran los que primero comían. Los que eran pobres eran los últimos que comían. Los riquitos se sentaban a un lado y dejaban a los pobres a otro lado. Y Pablo dice, tú no puedes tratar la cena del Señor, la Pascua, como hacen en los banquetes de los templos. Porque comer así trae vergüenza a la verdadera razón de la cena del Pesaj. ¿Okay? Con respecto a dones espirituales, los dones espirituales provienen del Espíritu Santo de Elohim. Son regalos para beneficio de todos, dados a quien Él quiera y en la medida que Él desea. Son diferentes, pero importantes como lo son las partes de un cuerpo. Todos son necesarios, todo con orden, honor y para edificar. Los dones más excelentes, el amor y la profecía. Si se hace uso del regalo de lenguas, recuerden que hay lenguas celestiales y lenguas terrenales. Terrenales es pues, el lenguaje español, inglés, hebreo, chino, japonés, lo que sea. Esos son los terrenales. Pero también hay lenguas celestiales. Y el regalo de lengua es para edificar, animar y consolar. Debe haber siempre quien interprete y debe ser con orden. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el espíritu de la persona está bajo control de la persona. ¿Y por qué él dice esto? Para que no haya confusión. Porque si hay confusión y está todo el mundo hablando lenguas y no se entiende lo que se dice, eso trae confusión. Y la confusión no viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque en los cultos paganos, los profetas
lo hacían bajo un trance, con hablar incoherente dado por un demonio o Dios o magia. Por eso Pablo quiere que haya interpretación válida. Si no había intérprete, entonces hacerlo en privado. O sea, si una persona comenzaba a hablar en lenguas y no había quien entendiera, Pablo dice mejor que la persona o lo haga en privado o lo haga de tal manera que las demás personas no escuchen, porque si no hay quien interprete una lengua, ya sea celestial, una lengua terrenal, porque por ejemplo, yo no sé japonés, pero el Señor me da un mensaje en japonés, porque quizá haya alguna persona que lo necesite, que habla japonés, pero no hay quien entienda, los demás no entienden, tiene que haber un intérprete. Hay personas que tienen el don de lengua y a la misma vez tienen el don de interpretación, pero eso es raro. Usualmente el que viene a hablar, debe haber un intérprete y debe ser en orden. No puede estar todo el mundo hablando profecía o hablando lengua y sonando como un gallinero que nadie va a entender. Eso no es de Dios. Si usted entra a un lugar y está todo el mundo brincando, saltando y hablando que nadie entiende lo que es, eso, perdóneme, pero eso no es del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de orden. Y si no hay quien interprete que el propósito de estos regalos, de estos dones espirituales, para edificar, consolar y animar al pueblo. Nadie se va a animar si uno entra y parecen todo un chojo de loco. Eso no trae edifica a nadie. Todo tiene que ser con orden y todo tiene que ser con interpretación si es en un lenguaje que no todo el mundo entiende. Y después, si tienen preguntas respecto a todo lo que estamos hablando, pues iremos y trataré de contestar. Lógico, estoy dando aquí a vuelo de pájaro unos conceptos, unas cosas que requiere estudiar, requiere entender, requiere tener este trasfondo para entender por lo menos esta primera carta de Corintios y parte de la segunda. Si estas cosas no se entienden, no conocemos la cultura, las costumbres, las cosas que sucedían en ese tiempo, no vamos a entender lo que Pablo está diciendo en ninguna de sus cartas. Con respecto a la mujer, capítulo 11, verso 5 dice, Pablo dice, pero toda mujer, y aquí está haciéndose referencia a casada, y por qué sabemos que está haciendo referencia a casada, porque va a hablar de su cabeza, pero toda mujer casada que ora o profetiza, o sea que él está diciendo que una mujer puede orar y profetizar, con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, pues igual a una que ha sido rapada. Recuerden que raparle el cabello a una mujer era una vergüenza, era una afrenta. Por lo tanto, una mujer sin su cabeza descubierta representaba o que era prostituta o que estaba sexualmente activa, estaba buscando un compañero. Pero usualmente recuerden también que la mayoría de las mujeres las casaban jovencititas. Así que era raro ver mujeres sin su cabeza cubierta. Y aún hoy día se ve esto en ciertas culturas. Las judías ortodoxas se cubren su cabeza. Aún las musulmanes se cubren su cabeza. O sea que esto es una costumbre del Medio Oriente aún hoy día. Por lo tanto, cuando Pablo dice que si una mujer se levanta a orar o a profetizar en la congregación, debe tener su cabeza cubierta, porque si no sería deshonroso. Las casadas se cubren su cabeza. Culturalmente, la vestimenta daba indicio de estatus social. Si dice esto aquí, entonces, ¿a qué se refiere en el capítulo 14, verso 34, cuando dice, las mujeres callen en las congregaciones porque no le es permitido hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley? Pero no se está refiriendo a la Torá, porque en ningún sitio en la Torá dice que la mujer tiene que estar callada y sujeta. En ningún sitio. Si usted lo encuentra, enséñamelo, pero no está en ningún sitio. Aquí está hablando de la ley local, de la ley, de las leyes y costumbres de Corinto. Porque si aquí dice que las mujeres callen, ¿por qué entonces en el 11:5 dice que la mujer puede orar y profetizar? Porque recuerden que las oraciones y las profecías eran para edificación de la congregación completa, por lo tanto se está haciendo de una forma pública que está escuchando todo el mundo. Por lo tanto, en el verso 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido. Y aquí abajo tengo dedicadas al hogar. Tenemos que entender que en esta cultura, en este tiempo, la mayoría de las mujeres no iban a la escuela, no iban a la yeshiva,
rara vez iban a la sinagoga. ¿Por qué? Porque estaban atendiendo su hogar y su docena de muchachitos que tenían. O sea, tenían muchos hijos, tenían cuidado del hogar, las mujeres le enseñaban a los niños sobre pureza, enseñaban sobre la Torá, pero en la casa. Por lo tanto, ella sabía de estas cosas porque cuando su esposo venía del mercado o su esposo venía de la sinagoga, entonces compartía lo que él aprendió en la sinagoga con su familia. Ella casi nunca salía de la casa. Por lo tanto, si en algún momento tenía la oportunidad de salir con su esposa a escuchar a Pablo, ella quiere saber qué le está diciendo, quiere que su esposo le explique. Lo más probable también para este tiempo, las mujeres estaban separadas de los hombres, porque hoy día en las sinagogas ortodoxas separan a las mujeres de los hombres para evitar problemas de modestia y problemas de otro sentir. Aunque sean casados, los separan. Por lo tanto, si tenemos las esposas a un lado y los esposos a un lado, una mujer gritando de un lado a otro, mira nene, ¿qué fue lo que él dijo? Va a interrumpir el servicio, va a interrumpir el orden. Por lo tanto, Pablo le dice que se mantengan calladas y sujetas ¿a qué? Al orden. Aquí está hablando de orden. Si quieren aprender algo, que se lo pregunten a su esposo cuando lleguen a su casa. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Está hablando de una situación específica dentro de Corinto, no está hablando en términos generales. Y han usado este verso para decir que ninguna mujer puede ser pastora, puede ser maestra, puede enseñar. Si fuera así, yo no estaría aquí, porque el que me llamó sabe muy bien que soy mujer, porque no tiene que ver, en Yeshua no tiene que ver si somos hombre, mujer, griego, latino, feo, lindo, gordo, flaco, todos somos iguales ante su presencia. Por lo tanto, aquí no está hablando de que la mujer no puede enseñar, aquí está hablando de que hay un orden dentro de los servicios, en las congregaciones, en las sinagogas, en las casas. Y todo tiene su lugar y su tiempo. No es permitido que la mujer se levante, interrumpa, quiera preguntarle a su esposo. Y no es el momento, todo tiene su lugar. Pero no es que las mujeres no puedan enseñar. Es más, había muchas mujeres líderes en las congregaciones y en las casas donde se reunían. Lo que pasa es que de eso se escribe muy poco, pero sí existían. De nuevo, esto que está diciendo Pablo en estos dos versos tiene que ver con el orden. Hacerlo sin orden, sin seguir las reglas de la congregación y líderes, no era aceptado porque parecía lo que hacían en los templos paganos, donde las mujeres que tenían algún rol activo eran las prostitutas sagradas. Por lo tanto, si personas nuevas entraban a la congregación y todas las mujeres estaban hablando y brincando y saltando, van a relacionarlo con las mujeres prostitutas de los templos paganos. Entonces Pablo dice, no puede ser así. ¿Okay? Si hay una persona, una mujer que es líder, se va a dar a conocer a toda la congregación y esa persona tiene autoridad para enseñar. Pero aquel que no tenga autoridad no puede estar hablando y diciendo, porque si entran personas que no entienden, que no conocen, van a pensar que se está haciendo igual que en los templos paganos. Si el hablar interrumpía el servicio porque no entendían algo, no era aceptable de que un lado del salón alzaran la voz para preguntarle a su esposo. Esto no tiene nada que ver con la que la mujer no puede enseñar ni ser líder de una congregación. Además, es un problema en Corinto, no en las congregaciones fuera de Corinto. Algo específico lo han generalizado por no entender el contexto. ¿Cuántas mujeres con dones que Dios le ha dado no les ha permitido usarlo por ser mujer? Porque entonces en las congregaciones le dicen, mira, tú no puedes hacer esto ni aquello ni otro porque eres mujer. Eso no es lo que dice la palabra. Con respecto a la resurrección, conforme al entendimiento de los romanos, muchos creían que la vida continuaba en la tumba, una existencia oscura del alma en el Hades, y el Hades es la esfera de los muertos. Otros decían que no existía nada después de la muerte. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección, mientras otros eran reunidos con sus familiares en paz. Muchos creían que la persona moría y era unida a su familia. Mantenían la inmortalidad de ancestros usando máscaras fúnebres. Por ejemplo, cuando habían los cultos a los muertos, las personas usaban unas máscaras que representaban a sus ancestros muertos. Y mantenían sepulcros familiares o mausoleos.
Por causa de todas estas creencias culturales, el mensaje de un Mesías que triunfó sobre la muerte resucitando daba esperanza a los creyentes de una resurrección en cuerpos glorificados, inmortales, incorruptibles, que sí habría una existencia después de la muerte. Si no, Yeshua hubiera muerto en vano. O sea, Pablo enseña que sí, Yeshua murió y resucitó y que en algún momento nosotros también seremos resucitados, los que hayamos muerto. Si no hemos muerto y somos trasladados al reino en Jerusalén con Yeshua, cuando esté con nosotros, pues ese cuerpo será transformado. Pero sí está dando la esperanza porque había mucha idea errónea con respecto a cuando las personas morían. Y luego habla de donativos para los santos. Las congregaciones se ayudaban cuando había necesidades y lo recibían cuando mensajeros viajaban, como lo hacía Pablo. Muchos se reunían en hogares. Algunas personas, como Lidia, tenían recursos y podían ayudar mucho. Consejo final en el capítulo 16:13 dice: velad, estar firmes en la fe, portaos valientemente, ser fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Recuerden que uno de los temas más profundo que hace Pablo en Corintios es sobre el amor. Capítulo 13 lo conoce casi todo el mundo. Resumen: a pesar de que la congregación tiene dones, no era madura ni espiritual. Eso lo vemos en el capítulo 1, versos 4 y 7. Pablo desea lo siguiente cuando escribe esta carta: instruir y restaurar la congregación en su debilidad, corregir prácticas erróneas como las divisiones, la inmoralidad, litigio en las cortes seculares y el abuso en la Santa Cena, el Pesaj. Número 2, corregir falsas enseñanzas sobre la resurrección. Capítulo 15. Número 3, responder a preguntas específicas. Estaban haciendo preguntas sobre la cobertura, sobre el celibato, el casarse, cosas así. Número 4, llamar a la congregación a la obediencia en vista del creciente desafío contra su autoridad. Número 5, instar a una santificación progresiva con el desarrollo continuo de un carácter santo. Número 6, instar a la unidad y al amor sobre todas las cosas. Número 7, que el testimonio del Mesías se manifieste en sus vidas siempre. La influencia de la cultura aún hoy día causa estragos en las congregaciones, porque aún hoy día no sabemos separar lo santo de lo profano, lo limpio de lo impuro. Entonces hay que estar continuamente dándole a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Mi gente, la gente no cambia. Lo que pasaba en el primer siglo sigue pasando hoy día. Puse estos enlaces aquí porque el Moré Rico Cortés tiene estudios sobre el libro de Gálatas y Primera de Corintios de una forma extensiva. Si usted quiere saber aún mucho más, profundizar aún mucho más en estas dos cartas, Rico va capítulo por capítulo, casi verso por verso, y hablando de todo lo que dice Pablo. Si usted quiere más información, yo le aconsejo que vaya a teshuva.tv bajo el maestro Rico Cortés y busque los estudios de Gálatas y los estudios de Primera de Corintios. Aquí toda la información que está siempre disponible para ustedes, para comunicarse con nosotros, ver estudios, ver los PDF que tenemos puestos en Telegram. Estamos en las redes sociales, mis estudios están en YouTube, o sea que hay muchas maneras de cómo usted contactarse, hacerme preguntas, comunicarse y por lo menos apoyarnos también en nuestros estudios. Así que con eso es un trasfondo, como les dije, a vuelo de pájaro. Pero es mucho lo que hay que leer, hay mucho lo que hay que estudiar, hay mucho lo que hay que aprender. Y no para poder entender a Pablo, sobre todo, todas las cartas del Brit Hadashah, hay que conocer el trasfondo cultural. Cada carta fue escrita a un grupo específico con preguntas específicas y problemas específicos de esas congregaciones. No podemos generalizar y hacer uso de lo que Pablo dice a Corinto o a Gálatas o a los romanos o a Éfeso y hacerlo algo general para todas las congregaciones o para todo el cuerpo del Mesías, porque muchas cosas va a traer conflictos si se sacan fuera de contexto. Y de nuevo, nada
en el Brit Hadashah, nada en la escritura apostólica puede contradecir lo que ya está establecido en los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá. Si se contradice es porque usted no está entendiendo lo que está leyendo, no conoce el contexto. Vaya de nuevo, tome una pausa y busque información respecto a lo que está leyendo para que pueda por lo menos entender e interpretar correctamente. Si quiero dar la oportunidad a ustedes, si tienen preguntas, que me imagino que sí. De nuevo, es mucha información y eso es simplemente el contexto cultural de Corinto. Para cada carta hay contexto cultural que hay que conocer, porque son naciones, pueblos diferentes con situaciones diferentes. Pues, por ejemplo, las situaciones que tenga el pastor Jesús en Panamá, quizá algunas cosas sean similares a lo que estamos teniendo aquí en la Florida, pero yo dudo que sea exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay situaciones específicas que corresponden a Panamá y situaciones específicas que corresponden a la Florida. Cuestiones de cultura, cuestiones de costumbres. O sea, que tenemos que poner todas las cosas en su sitio y en su lugar para no perder la esencia del mensaje. Preguntas, mis hijos. ¿Alguna persona, algún comentario? ¿Entendieron todo? Sí, Mirelvia. Shalom, pastora. Shalom, ¿cómo estás? Y vamos sobre la marcha. Dios me ha fortalecido, así que vamos hacia adelante. Amén, amén, gloria al Señor. Y solamente quería hacer un comentario. Yo sí recuerdo que cuando venía esto, lo de la cena del Señor, todo esto era un protocolo en el sistema religioso, ¿no? Porque los primeros que nos decían cuando éramos nuevos, está bautizado, porque si no está bautizado no puede tomar la cena del Señor, y para ellos eso era algo indignamente, ¿no? Así que ahora con la explicación que usted dio, realmente eso tiene que ver con el Pesaj, una de las fiestas del Señor. Sí, con el Pesaj, específicamente con el Pesaj, porque ahí Pablo dice que él enseña lo que él aprendió, que el día que el Señor fue entregado, tomó la copa, y tomó el pan y bendijo, o sea, y eso solamente se hace así en Pesaj. ¿Okay? Aunque nosotros recuerden que en Shabbat tomamos vino y pan, pero no es comunión, comunión es el Pesaj. Lo que llama la iglesia comunión es el Pesaj. Lo que hacemos en Shabbat es para darle gracias al Padre por su provisión. No tiene nada que ver con Pascua ni tiene nada que ver con comunión. Lo que se hace el viernes por la noche, el pan y el vino son para darle gracias al Padre por su provisión. Y además recuerden que en Pesaj no se come pan con levadura y lo que usamos en Shabbat es pan con levadura. Por lo tanto, por eso es saber el contexto de lo que está hablando Pablo. No podemos sacar un verso y hacer una doctrina. Tenemos que leer la carta completa. Yo lo que les recomiendo es que cuando están estudiando la palabra, si están estudiando, por ejemplo, Corintios, la primera de Corintios, lean la completa de una sentada completa. Y luego, poco a poco, ir capítulo por capítulo. Siempre y cuando vaya entendiendo el contexto, el trasfondo de Corinto, porque si no lo conocen, van a malinterpretar. Es como la cuestión del celibato. Debido a eso que Pablo dice ahí, todo el revolú que tiene la iglesia católica, porque los sacerdotes no los dejan casar, todos los problemas de homosexualismo, todos los problemas, es más, se han encontrado conventos que cuando son demolidos encuentran huesos de bebé. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se iban con las monjitas y las monjitas con los sacerdotes, quedaban embarazadas y lógico, eso no era permitido. ¿Qué sucedía? Tenían su muchachito, pienso yo, que los dejaban morir o los mataban y los enterraban. Y también muchos se han encontrado huesos de niños, porque de nuevo los sacerdotes abusaban de ellos y los mataban después para que no fueran testigos. O sea, es un desastre por mal interpretar lo que Pablo está diciendo. No tiene nada que ver con que te hace más santo el que tú no te cases,
Si hubiera sido así, desde un principio, cuando Hashem creó a Adán y a Eva, no le hubiera dicho fructificados y multiplicados. Hubiera hecho 2 Adán y 2 Eva en vez de 1 y 1 para que se emparejaran y tuvieran muchachitos. O sea, de nuevo, el no entender el contexto, la cultura. Denny. Shalom, shalom, hermanos. Shalom. En lo que usted decía sobre el sistema cultural de cómo se definían las castas, porque como era por castas, en un estudio más atrás que hicimos, hablaba de eso, que muchos se integraron a lo que era el pueblo ya creyente en Yeshua y también eran de altas posiciones. Entonces también las mujeres también tenían costumbre en ese tiempo, influían mucho en decisiones, en opinar dentro de su círculo, y entonces también eso estaba pasando dentro de las congregaciones. Y ahora ya entiendo mucho lo que usted decía de estar preguntando por encima del esposo, porque también tenían eso como costumbre, porque había mujeres que tenían una posición también que influenciaban en el círculo donde ellas comúnmente estaban. Sí, sí, sí. O sea, por eso tenemos que entender que en Yeshua, o sea, las cartas sociales, cuando Pablo trae el mensaje de Yeshua, le deja saber a todos que todos somos iguales. Lógico, los que eran de alta alcurnia no les gustaba eso, pero los que eran bien pobres, los esclavos, decían, ay, qué bueno que todos somos iguales. Pero mantenían, siempre quedaba la riña de que tú no eres igual y tú no eres mejor, o sea, quedaron esas cosas, es como aún hoy día, el judío no nos acepta, ¿okay? Y aún judíos mesiánicos tampoco nos aceptan, muchos, no estoy diciendo todo, algunos, Sí, porque siguen con la cuestión de la división. O sea, cuando no debiera haber, porque en Yeshua todos somos uno, el propósito es ser un solo cuerpo, un solo reino, porque tenemos un solo rey, tenemos un solo Espíritu Santo, tenemos, o sea, una sola Torah, una sola ley para todos igual. Pero, sí. o sea, no, y que también nos da también el privilegio de estudiar a la par la Torah, de tener el mismo entendimiento, no haciendo separación entre hombre y mujer, sino que vamos a la par en el mismo entendimiento. pero aún hoy día, por ejemplo, en los judíos ortodoxos, estoy hablando de los ortodoxos, a las mujeres no las dejan ir a estudiar, no las dejan ir a la yeshiva, todos los únicos que van a la yeshiva son los varones, las mujeres no. Entonces, si de momento por alguna razón se divorcian, esa mujer no sabe qué hacer nada. ¿De qué va a vivir? ¿Dónde va a trabajar? ¿Qué va a hacer? O sea, aún dentro del judaísmo ortodoxo, todavía hay una gran división entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque eso era como era antes. Pero las cosas han cambiado. Hoy día las mujeres trabajan, hoy día las mujeres se hacen profesionales, hoy día las mujeres ya, y aún el judío ortodoxo tiene muchos niños. Por lo tanto, la mujer se ve obligada a estar en su hogar, en su casa siempre, porque ¿quién va a atender a esos muchachitos? Entonces, él se va feliz desde bien temprano por la mañana, se va a la sinagoga y no llega hasta por la noche. Entonces, pues viene, come, se sienta y sigue con su estudio. No sé si alguna vez han visto la película Yentl con Barbara Streisand. Sí. Que su papá es maestro de una yeshiva y él enseña el Talmud. Entonces ella, lógico, crece con él y aprende con él. Pero entonces ella quiere saber más, pero no, a las mujeres no les ha permitido ir a la yeshiva. Entonces, ¿qué hace ella? Ella se viste como hombre y entra a una yeshiva y sabe más que casi la mayoría de ellos. Pero entonces cuando se dan cuenta de que era una mujer, eso para ellos era una vergüenza. ¿Cómo es posible que una mujer sepa Talmud? Y lamentablemente aún hoy día siguen esas cosas, pero en el primer siglo Pablo permitía que la mujer enseñara a la que había sido dotada, escogida y tenía la autoridad y tenía el conocimiento para enseñar. Pero aquella que no tenía educación y aquella que se la pasaba preguntando de la esposa en una forma desordenada, pues Pablo ahí donde dice, mira, no puedes hacer eso. Si tienes preguntas, cuando llegue a tu casa, le pregunta a tu esposo.
no interrumpa el orden del servicio. Es como bueno, se hizo muy famosa, Chitzer en Netflix, de esa parte de la vida ortodoxa donde ella quiere y a la misma vez ser separada, pero aquí le rapan el pelo para que use su peluca y tiene que ir a una parte de lo que ellos le dirigen en ese sentido. Sí, sí. Ah, Sí, eso es todo. todavía en algunas cositas, pero en Yeshua todos somos iguales. Yeshua nos da equidad e igualdad. En Yeshua no hay diferencia. Que es lo que Pablo está, porque imagínense, Pablo está entrando en unas áreas, en una cultura que están completamente ajenos de lo que dice la Torá, y él está tratando de enseñarle. Imagínate, tanta gente que viene con tanta mala costumbre, quitarle eso es bien difícil. Entonces, Corinto le da más problema. ¿Por qué? Por la promiscuidad que había en Corinto. Es más, en las cosas que estaba leyendo, había un refrán que para decir que una persona era bien promiscua, en vez de decirle que era promiscua, le decían que era de Corintio. O sea, con decir, este es de Corintio, ya sabían a qué se refería. O sea, ¿por qué? Porque eso era un problema grande a nivel de toda la ciudad. ¿Algún otro comentario, Pastor Jesús? Shalom. Con relación a lo que era la comida sacrificada a los ídolos, cuando el apóstol Pablo enseñaba acerca de que si se desconocía la procedencia de la comida, ellos tenían el conocimiento de que la comida, esos oros que se hacían y se ofrecían a los dioses de aquellos tiempos, y en esas fiestas o en la carnicería no se conocía la procedencia de esa comida que elevaran una oración, pero ahí no se estaba hablando en relación a que directamente ellos iban a comprar un cerdo. Exacto. Porque se ha entendido acá que, yo puedo comer culebra, yo puedo comer iguana, yo puedo comer chimpancé, yo puedo... Sí, no está haciendo... Sí. Pero sí, los mercados sí sabían, o sea, la mayoría de los mercados recibían sus carnes de los templos, porque sacrificaban tanto animal que los que comían se les sobraba. Entonces los vendían al mercado y el mercado lo vendía para adelante. Pero había sitios, por ejemplo, no estoy segura si Corinto o en Gálatas, la población de judíos era suficientemente grande como para tener una carnicería kosher. Entonces, que era judío, compraba ahí. Pero si no había carnicería kosher y eran de las personas que podían comprar carne, iban a las carnicerías, y lógico, el que sabía que eso mucho provenía del templo, preguntaban. Entonces no la compraban, pero el que no sabía y la compraba, pero como dice el pastor Jesús, eso no significa que lo que estaban comprando era cerdo, o era culebra, o era iguana, o sea, eran carne, lo que Hashem dice que es carne. ¿Okay? Porque sí, en algunos sitios, por ejemplo, en Egipto, parte del culto a los dioses en Egipto era sacrificar cerdos. ¿Okay? Pero solamente se hacía cuando eran sacrificios, pero de comer, aún el de Egipto, que era de Egipto, no comía cerdo comúnmente, sino era cuando se hacían sacrificios. O sea, de nuevo, hay que conocer la cultura, las costumbres, pero aquel que era judío nunca compraba cerdo ni compraba carne que eran prohibidas por la Torá. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Alguna persona? Pastora, buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Panamá. Yo quería hacer un comentario o un tema muy controversial hace muchos años atrás en las raíces hebreas. Era el de las mujeres cubrirse la cabeza. Incluso lo digo porque nosotros pasamos ese momento donde aquí en Panamá se hablaba mucho del tema de la cobertura de las mujeres. Incluso
se le decían a las mujeres, me incluyo yo también, a mí se me decía que teníamos que cubrirnos porque así lo decía, y más era el texto de el que tocó, pues el de Corintios. Entonces, en el momento, pues uno desconocía lo que era el contexto, pues cultural, la cultura en ese momento, lo que estaba hablando el apóstol. Entonces, pues, es muy importante seguir en el avance del contexto cultural porque hoy en día yo en lo personal puedo entender un poco más este tema acerca de la cobertura porque de verdad que no sé en otros lugares, pero aquí en Panamá fue bastante controversial el tema de la cobertura en la cabeza, pues en las mujeres. Incluso hoy en día también algunos que dicen, bueno, no es un mandamiento como tal, entonces se juzga a la mujer judía, entonces por cubrirse. Pero caemos en el error, pienso yo, no sé si me corrige, ¿por qué? Porque ya es algo de cultura. Es cultura, Allá es cultura en el Medio Oriente. Aún hoy día, en el Medio Oriente, la mujer se cubre por ejemplo, las ortodoxas y las musulmanas se cubren su cabeza. Tiene que ver con estado mayormente de casamiento por un honor a su esposo. O sea, eso es cultural. Eso no tiene nada que ver con bíblico, es cultural. También aún el varón, quien era, como dije, el único que estaba obligado a cubrirse la cabeza era aquel que era sacerdote y levita cuando estaba ministrando en el templo. Pero los fariseos tomaron ese mandamiento y lo hicieron parte de su vida pública diaria también. O sea, cuando ellos oraban, se cubrían su cabeza. Lógico, muchos de ellos oraban en la sinagoga, pero sacaron mandamientos que solamente eran pertenecientes al templo y lo hicieron parte del público, como el lavarse las manos. La cuestión de lavarse las manos y los pies era para los sacerdotes y levitas en el templo, pero ellos sacaron eso, entonces lo hicieron parte de su cultura diaria de lavarse las manos antes de comer, o lavarse las manos cuando se levanta. O sea, añadieron, no que añadieron, sino que el mandamiento lo sacaron de para quién era y lo hicieron general. O sea, más o menos hicieron como hacemos nosotros en instituciones religiosas. Hacemos las cosas a nuestra manera y no como Hashem ha establecido. Pero sí, lo de la cabeza es cultural del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, de las que son judías, usualmente es la judía ortodoxa la que se cubre su cabeza o se rasura su cabeza y se pone una peluca. O sea, puede ser de una o dos formas. ¿Por qué? Porque para ellos el cabello de la mujer es para su esposo y no para que todo hombre esté mirando su cabello, porque ellos entendían y entienden que el cabello es una parte sensual de la mujer, para evitar causar pensamientos no muy sanos o cosas así, o traer problemas con su esposo, pues entonces se cubre. Pero sí es cultural, es cultura. Y como dije, no podemos sacar algo específico de un lugar específico, de un tiempo específico, generalizarlo y traerlo a todo el mundo porque no es así. Igualmente nosotros no podemos nuestra interpretación de nuestra cultura, de nuestros tiempos, imponerlo a la Biblia, porque de nuevo vamos a sacar el mensaje fuera de sitio. También hay palabras que hoy día no tienen el mismo sentido que tenían cuando fue escrito la carta. O sea, todas esas cosas uno tiene que pensar en eso antes de, por ejemplo, en inglés la palabra gay. Hoy día uno no puede usar y decir que una persona es gay porque piensan que es homosexual, mientras que la palabra, el origen de esa palabra en el inglés es una persona alegre. Una persona gay, una persona alegre, pero aquí yo no puedo decirle a una persona alegre, ay, qué gay tú estás. Porque hoy día lo van a interpretar de otra forma. O sea, las palabras van cambiando de acuerdo con cómo cambian la cultura y las costumbres y las cosas. O sea que, de nuevo, para poder hacerle justicia a la palabra del Señor, tenemos que estudiarla, meternos en ese tiempo, meternos en esa cultura, meternos en el tiempo de que se escribió para poderlo entender mejor.
Okay. Denny. Y después Celia. Sí, quería hacer una pregunta. Sí. Cuando usted estaba diciendo sobre la carne que se sacaba del templo que llevaban a la carnicería, me vino así a la mente y no sé si tenga alguna connotación, porque el Eterno siempre nos trata de llevar por la senda recta. Cuando se hacía el sacrificio en el templo, de ahí no se sacaba ningún tipo de carne, todo entraba a quemar. Se sacaba lo que era lo que le tocaba al sacerdote y lo demás de ofrenda y de ahí, y entonces digo, ¿tendrá alguna connotación de que siempre el Eterno trata de llevarnos en esa línea recta para que no haya similitud? Exacto, él quiere hacer la diferencia. O sea, él dice, lo que tú me ofrezcas a mí, van a haber ofrendas que se van a ser consumidas completas y hay otras que van a ser repartidas, pero son estas específicamente y se van a comer donde yo diga que se tienen que comer. Okay. Por ejemplo, el Pesaj, que es el cordero, la sangre lo que va en el altar, pero la carne se lleva a la casa y se come. Pero ese cordero en ningún momento fue puesto en el altar. Lo único que fue puesto en el altar fue la sangre. Pero ese cordero entonces se lleva a la casa y se asa y se come dentro de las murallas de Jerusalén. Nadie puede salir de ahí. ¿Okay? Y aún aquellas ofrendas que se comían tenían que ser en sitios particulares. Si la ofrenda era de mucha santidad, tenía que ser dentro del templo, del área donde están los sacerdotes. Si era de menos santidad, se podía comer en cualquier parte del templo o dentro de Jerusalén. Y es por eso, y no tan solamente eso, recuerda que ellos usaban los órganos, el hígado, los riñones para hacer adivinanza. Pero ¿qué dice Hashem? Todo animal, sea no importa la ofrenda que sea, los riñones y el hígado son consumidos en el altar. ¿Para qué? Para que nadie diga que ustedes están sacando esas vísceras y haciendo adivinanza. No tan solo eso, las ofrendas se hacían de tal manera que todo el que estaba allí podían ver, ser testigo de lo que se estaba haciendo. Para que no dijeran que las cosas que se hacían en el templo de Hashem era igual que se hacían en los templos paganos. Por eso no permitía mujeres sirviendo en el ministerio del altar, para que no dijeran que eran prostitutas a nombre de Hashem. O sea, todo tiene una razón de ser. Y Hashem lo que quiere hacer la diferencia. Tú no me puedes tratar a mí como los paganos tratan a sus dioses y sus ofrendas y sus sacrificios. Esa es la importancia aunque mucha gente no quiere entender el contexto de tú estudiar mucho lo que es la cultura, aún en pueblos en este tiempo, en este siglo, también tienen muchas costumbres que uno dice, ok, ¿de dónde viene el desenlace de que muchos pueblos tienen cierta costumbre? Pero si nos vamos a estudiar lo que era la cultura más atrás y lo que eran ritos y cosas, uno se da cuenta que está muy asociado hoy día a lo que es el rito cultural entre lo que son dioses y paganismo. Exacto. Pero todo, sí, con Hashem todo tiene una razón de ser. Cuando está un mandamiento, tiene una razón de ser. Tiene una explicación, pero la gente no quiere estudiar, lamentablemente. Hay que andar pianito con el gran yo soy. Gracias, Denny. Celia. Shalom. Shalom. Hablando de la cultura, en nuestra cultura hoy día, nosotros los casados, en el tiempo de antes las mujeres tenían que ponerse su manto. Nosotras usamos anillo en nuestra cultura hoy. Eso se nos distingue a nosotras como casadas, ¿verdad? Sí. También usted estaba hablando de cuando comían esos sacrificios, esa comida sacrificada, dice que se reclinaban. Y los de estatus grande, ¿no? Entonces yo pensando que nosotros cuando se come el Pesaj en la fecha de la fiesta del Pesaj, también es inclinado. ¿Qué relación hay? La relación es para dejarnos saber. Recuerda que cuando se hace el primer Pesaj, el pueblo de Israel era esclavo.
Entonces Hashem, para dejarles saber, ustedes se van a reclinar porque ya ustedes no son esclavos, ya ustedes son hijos del rey. Ya ustedes pertenecen al reino. No se miren ni se vean como esclavos. Ya ustedes han subido de estatus. Yo les estoy dando honor. Yo les estoy dando una posición de parte del reino. Entonces, cuando se inclinan, se reclinan a comer, están mostrando que ya dejaron de ser esclavos. Aún en eso, el Señor, el Padre con nosotros es tan bueno. Pastor Jesús. Pastora, para que no toque el tema de pureza moral y pureza ritual. Porque la pureza ritual tiene que ver con los ritos que se hacen en el templo. ¿Okay? O sea, cuando se va a hacer algo en el templo, uno tiene que estar en un estado de pureza ritual. Ritual tiene que ver con los ritos que se hacen en el templo. Por ejemplo, una mujer que esté con menstruación no puede participar de ningún rito dentro del templo porque su menstruación la hace ritualmente impura. ¿Okay? Un ejemplo. O un varón que tenga secreciones de su genitalia tampoco puede entrar hasta que se haga un mikvah y después al otro día ver hasta el atardecer, entonces queda limpio ritualmente. O sea, cuando habla de impureza ritual es con referencia a lo que se hacía en el templo. Impureza moral tiene que ver con moralmente lo que uno hace. Uno es impuro moralmente si comete adulterio, si comete incesto, si comete fornicación, si mata, si hace algo que el Señor está prohibido en términos de moral, de nuestro carácter como individuo, de lo que la sociedad considera moralmente aceptado. ¿Okay? De nuevo, eso tiene que ver, si uno mira a las sociedades, muchos basan lo moral e inmoral en base a la cultura, pero con Hashem es con respecto a lo que dice la Torah. O sea que las impurezas morales son las cosas que salen de nuestro corazón, mientras que las impurezas rituales tienen que ver más bien con cosas físicas, con lo externo. Si tengo lepra, o si tengo alguna enfermedad, o si estoy acabo de tener un muchachito, el derrame de sangre, cosas así, pues tiene que ver con impureza ritual, ritos asociados con el templo, no podemos participar si estamos ritualmente impuros, mientras que lo moral tiene que ver con nuestro carácter, con nuestro corazón, como individuos, en las cosas que hacemos en la comunidad, en la sociedad. Por ejemplo, como dije, adulterio, fornicación, cosas así, que es lo moral, lo que se entiende como moral dentro de la sociedad. No sé si eso te ayudó o no. Amén, sí, porque ahí Pablo estaba haciendo también ese contraste, porque también habían grupos que querían establecer como que lo primordial era lo ritual, y como explica el hermano Rico, y querían ponerlo moral como después, que lo más importante era lo ritual, pero lo ritual tenía que ver con la conexión del templo. Exacto. Y ellos estaban fuera de la tierra de Israel, y Pablo hacía el énfasis que era lo que está dentro, mis acciones, mis actitudes, lo que Hashem demandaba de parte de él en sus palabras. Que es lo mismo que decía Yeshua, porque Yeshua le peleaba con ellos de que, ay, ustedes se fijan que si me lavé o no me lavé las manos, y ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera muy limpios, por dentro están llenos de huesos impuros. O sea, de nuevo, es lo mismo, o sea, se fijaban les daban más importancia a los ritos y no a las actitudes y las acciones del corazón. Recuerden que tiene que ser un balance, no es una cosa o la otra, es todo en conjunto, todo nuestro ser. Sobre todo cuando nos vamos a presentar ante el Padre, porque por fuera nos podemos ver muy ritualmente puros, pero si mi corazón está lleno de adulterio, está lleno de mentiras, está lleno de falsedad, está lleno de fornicación, está lleno ¿de qué sirve? Por eso Yeshua tenía el conflicto que tenía con los líderes religiosos, porque ellos se
se veía muy santo, pero como él le dijo, sepulcros blanqueados, le dijo hasta víbora, y la víbora es un reptil impuro, no limpio, no es aceptado en el templo. O sea, él finamente los insultaba. Pero sí tiene que ver con eso. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? De nuevo el trasfondo. Sí. Cuando Pablo habla sobre la cena del Señor, ¿a qué se refería cuando hablaba de indignamente tomar la cena del Señor? Porque lo estaban haciendo como estaban acostumbrados a hacerlo en los banquetes de los templos paganos, que entraban y su enfoque era comer, era lo físico, era hartarse, llenarse la boca de los mejores pedazos y no considerar los demás, sobre todo aquellos que eran de clase social más baja. O sea, se sentaban como si fuera un banquete a lo que estaban acostumbrados. Y él dice, esto no es un banquete de como se hace en los templos, esto aquí estamos celebrando algo muy importante por lo que representa. Y ustedes tienen que, si tienen mucha hambre, pues mire, comen en su casa, pero no lleguen aquí a arrasar con lo que hay y no dejarle a los demás. O sea, no podemos tratar esto como cualquier otra cosa. Esto tiene su significado importante en el sentido espiritual y físico porque lo que representa. A eso se refiere porque recuerda que habían separación de las clases sociales y todavía cargaban con eso. Eso todavía estaba causando divisiones en las congregaciones. Entonces Pablo dice que eso no es así. Tú no puedes tratar la cena del Señor, el Pesaj, como si fuera cualquier otro banquete o cualquier otra. O sea, hay que respetar. Si tienen hambre, pues mira, coman en su casa primero, después vengan. No vengan a sentarse como si y arrasar con todo y no pensar en las demás personas que quizás están llegando más tarde o son pobres o sea, es para todos. No es cuestión de darle prioridad a un grupo y a otro no. Eso es ser indigno porque no están considerando a los demás, no está considerando la festividad como tal. Es una cosa vergonzosa a los ojos del Señor. O sea, no puedes tratar lo que representa el cuerpo y la sangre del Mesías como si fuera cualquier otra comida. A eso se refiere Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pastor José González, tiene que abrir su micrófono. Shalom. Sí, shalom. Lo apagó de nuevo. Ahí estamos. Una pregunta sobre el capítulo 14. Ajá. Un capítulo que lo han agarrado tan atrevidamente al decir que la profecía se ha cambiado tanto que para mí la profecía es exhortación hacia el pueblo, porque para mí hay dos tipos de profecía: la personal, cuando viene alguien sobre mí o conmigo y sobre el pueblo. Entonces siempre yo he visto que los profetas iban siempre cuando el pueblo pecaba, y el profeta iba de parte de Hashem a exhortar a esa comunidad. Entonces ahora la profecía que hemos visto incluso en Raíces Hebreas, a mí me tocó, vino cierta persona y me dice, mira, el Eterno habló y nos dijo que tenemos que empezar a juntar comida, empezar a juntar leña e irnos a ciertos lugares porque la venida está cerca. Y si no nos preparamos, ¿sí me entiendes? Entonces, vamos a quedar a la deriva. Entonces, yo me quedé pensando, y bueno, a ver, vamos a ver esta cosa. Entonces, me puse a investigar y no se trata de eso, ¿me entienden? Entonces, lo hemos distorsionado tanto, vuelvo a repetir, en Raíces Hebreas, no sé si a ustedes les ha tocado, a mis hermanos que tengo acá enfrente, escuchar esto, pero la profecía la han hecho tan, ¿cómo se llama? Tan liviana, que se ha distorsionado de tal manera que ahora la profecía la usamos
para bienestar nuestro, en vez de exhortación nuestra. Yo lo que quiero que me explique un poquito, por favor, acerca de esto y lo que me dijeron a mí. Bueno, conforme a la definición de profecía, conforme a la Torá, profecía tiene que ser exactamente lo que dice la Torá. Y en ningún sitio la Torá dice que tenemos que tener temor y tenemos que tener miedo con respecto a las cosas que van a suceder, porque si hemos confiado y creído en un Padre Celestial que nos va a proveer, que nos va a dar todo, pues confiamos. Y además, si vamos a pasar situaciones difíciles, pues mira, se pasan, pero el Señor es fiel y verdadero y mantendrá, nos cuidará. Y si tenemos que pasar por unas cosas, pues mira, se pasan, como nos pasó los de nuestros ancestros, como nos pasó Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, todos pasaron por situaciones, pero el Señor siempre los guardó. Y aún en el libro de Relación habla de eso, de que el Señor saca a su pueblo, lo lleva al desierto y lo mantiene, como hizo con el pueblo de Israel cuando anduvo por el desierto 40 años. Lo que sucede es que estas personas que dicen que el Señor habló, muchas veces no es, el Señor no habló, habló ellos mismos, hablaron entre ellos mismos, piensan que están escuchando voces, yo creo que están esquizofrénicos y no es que están realmente llenos del Espíritu Santo. Pero cualquier cosa que digan tiene que estar en conformidad con la Torá. Y si uno lee bien toda la Torá, uno lee bien todos los profetas, uno ve que el Padre siempre mantiene y sostiene a su remanente, no importa dónde esté y no importa en la forma que sea. Por lo tanto, esos son tácticas para traer temor y miedo. No significa que no tengamos precaución y no significa que no seamos sabios, que estemos preparados para cualquier cosa que pueda suceder. Pero no es, en la forma que lo están haciendo, no es la correcta y dudo muchísimo que sea palabra profética del Señor, de parte del Señor con respecto a estas cosas. Si ellos estuvieran realmente estudiando la Torá, estudiando la Biblia completa, se van a dar cuenta que lo que están diciendo no tiene sentido, por lo menos no en esa forma. Y la profecía, como usted decía, la profecía está para edificar al pueblo. Sí, muchas veces Dios usa a los profetas para regañarnos, pero aún el regaño del Señor es con amor. El Señor no pone a nadie en vergüenza, el Señor no pone a nadie en una forma cruelmente delante de un público, decirle cosas que se supone que sean en privado, por ejemplo. O sea, el Señor que yo conozco es muy caballero en la forma que habla y muy amoroso. Por lo tanto, palabras que no estén conforme a lo que dice la Torá, yo lo siento, pero por más que me diga, no, si no está en conformidad con lo que dice la Torá, no es del Señor. Y si es para traer confusión, y si es para traer duda, y si es para traer miedo y temor, eso no es de parte del Señor. O sea que hay que tener precaución con lo que le dicen. Pues escuche uno, pero no necesariamente tiene que aceptarlo todo. Y tiene que verificarlo con la palabra, con la palabra. Y además, si realmente es una palabra del Señor, uno tiene el derecho de preguntarle al Señor, pues envíame otra respuesta o envíame una confirmación. Pero hay que tener mucho cuidado porque, sobre todo aquellas personas que se llaman profetas, yo tendría mucha precaución con gente así. Usualmente el profeta no se llama profeta por sí solo, el profeta es llamado por el Señor. Y no tiene que estar anunciando que es profeta para cuando salgan palabras de su boca saber que es profeta o no. He dicho. ¿Alguna otra pregunta? Pastora, Sí. y referente a eso mismo de la profecía, ahí mismo también violenta un mandamiento de no tomarás el nombre del Eterno en vano, porque cuando tú utilizas una profecía donde no está involucrada la palabra del Eterno, que es un llamamiento, entonces también estás violentando un mandamiento, y es el no tomar el nombre del Eterno en vano, porque lo que él dice es cierto Y lo que le y viene, se cumple. y lo que le viene, si supieran lo que le viene por estar mintiendo y estar hablando en nombre del Señor cuando el Señor no ha hablado, eso es realmente ignorancia, porque ignorancia crasa, porque realmente el decir que Hashem dijo y no dijo,
Exactamente, doblemente violenta lo que la Torah dice. Exacto, exacto. Gracias, Denny. Franklin. Shalom, shalom. Hello. En mi opinión, yo diría que el mismo cristianismo ha hecho muchos, como, ¿cuál es la palabra? Muchos protagonistas, que ellos mismos, el Señor me dijo esto. Entonces se quieren tomar ese protagonismo de, pues el Señor, como de ser más espirituales que los demás. Y lo que están es adivinando. Por ejemplo, yo soy muy atrevido. Si a mí me dice alguien, el Señor me dijo, ¿y por qué no me lo dijo a mí? Pues yo tengo oído también. Si yo entiendo que puedo usar una persona que traiga una palabra que me edifique, por eso de que el Señor me dijo, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no me lo dijo a mí. Yo tengo oído y estudio. Se tiene que decir a él. Claro, yo, como digo, respeto eso, que el Señor puede usar una palabra, una persona que traiga una palabra de aliento a uno, una palabra de motivación. Pero mucho de lo que hay por afuera es adivinando y por tener el título, ahí que las personas están corriendo. Viene el profeta tal y tal, el apóstol. Usted ve que se llena completo el estadio para escuchar adivinaciones que el Señor me dijo. Exacto. Hay que tener mucho cuidado, mi gente. Por eso hay que estudiar y madurar, porque sobre todo en estos días, el mismo Yeshua dijo, vendrán muchos en mi nombre, dirán esto y aquello y lo otro. Hay que conocer la palabra, hay que conocerla y entenderla para que no seamos engañados, porque lamentablemente hay personas que se dejan engañar, o sea, no saben bien, son inocentes y son engañados. Por lo tanto, por eso hay que estudiar. Pastora Mari. Shalom. Shalom. Añadiendo un poquito en el tema de la profecía, yo creo que hay 3 requisitos básicos para lo que es evaluar una palabra de estas. Viene a exhortar, a edificar o a consolar. Exacto. Realmente una persona que realmente Dios usa gente genuina en este tiempo. Pero la persona realmente tiene que cumplir, ¿verdad? Llamar al pueblo a hacer teshuva, vuelvan a la Torah, volveo a Hashem. Exacto. No me venga a venir a estar diciéndome cosas a mí y mi vida está como quiera y no me dice que vuelva mi corazón a la Torah o que vuelva de mis malos caminos. Exacto. Con eso quería dejar. Gracias. Es verdad, así es. Si la palabra misma nos dice lo que es profético, lo que es aceptable y lo que no es aceptable, pero de nuevo hay que estudiar. Sí, Pastor José. ¿No? Denny. Víctor, shalom. Shalom. Sí, no, yo quería agregar, decir que si observamos todos los profetas y las profecías, 99% eran simplemente para que volvieran a la Torá, para que volvieran al Señor. Exacto. Inclusive las profecías personales que Dios le daba a un hombre determinado era para arrepentimiento y que volviera a Él. Simplemente agregando. Gracias, Víctor, gracias. Sí. Pastor González, José González, ¿usted tiene algo más que decir? Tiene que abrir su micrófono. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, señor. ¿Aló? Sí. Apagó de nuevo. Dele una sola vez y déjelo tranquilito. Apagó. Tiene que abrirle el micrófono, pastor. Ahí, déjelo así. Ahí está. Sí. Ok. Yo nomás quería ahondar un poquito en esto, que tenemos que tener mucho cuidado porque esto me lo dijeron a mí, pero eso hace como íbamos empezando apenas en esto. Eso no quiere decir porque yo pastoreaba una iglesia cristiana, pues era donde estábamos en tantas y tantas 100% mentiras. Entonces, pues nos las creíamos todas. Pero cuando yo llegué a las raíces hebreas y empecé a ver y me llegaron de ciertas personas a hablar acerca de esto, yo me puse a pensar, dije, bueno, espérame tantito, yo necesito ver, investigar.
Entonces, y estas personas me seguían hablando y hablando y hablando. No, espérame, yo necesito saber de qué se trata. Estoy estudiando. Fue cuando ya dije, bueno, ¿sabes una cosa? No te voy a quitar de que sigas insistiendo. Mejor ignoro lo que tú me dices y síguele por otro lado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay muchas, por llamarle así, sectas en raíces hebreas que yo he visto que están tratando mucho de esto y están desviando a la gente. Entonces, la están desviando, mejor que se queden como estaban en el cristianismo y que no vengan a andar con cosas que, como dijo la hermana, que no existen en la Torá. Entonces, la profecía es para exhortarme en amor, en justicia, para poderme llevar de regreso al Padre. ¿Por qué? Porque andábamos tan torcidos que andamos por caminos diferentes y para eso es la profecía. ¿Entienden? El exhortar, como dijo usted, con amor, porque el exhortar con amor me hace mejor rápidamente regresar al Padre, que me va a decir, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno. Entonces, eso no es profecía. Entonces, en vez de llevarme a la palabra, de llevarme a la salvación, de llevarme a la bendición, me están llevando por otro camino que ya no es. Entonces, yo lo único, termino con esto, de que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de gente, porque hay mucha gente en raíces hebreas, desgraciadamente, yo me las he topado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, van a engañar aún a los escogidos. Exacto. ¿Sí? Entonces, ese es mi punto vital. Muchas gracias y shalom. Gracias, Pastor González. Sí, Pastor Jesús. Con relación al tema de la profecía, cuando vemos en la Biblia, cuando un profeta llegaba de parte del Eterno a un lugar, el pueblo temblaba. Hasta el mismo rey temblaba, porque un profeta representaba en aquellos tiempos, representaba al Todopoderoso y siempre traía una palabra para hacer volver al pueblo. Y siempre aquel profeta siempre iba al líder, siempre iba a la cabeza, para que él como líder se encargara de llevar al pueblo en pos de la dirección correcta. Pero ahora en nuestro tiempo, cuando un profeta llega, todo el mundo hace fila, porque viene carro, viene de la casa. El que no tiene pelo le va a salir pelo. Cuidado. Exacto, o sea, sí lo han tomado muy liviano y no es así de nuevo. Por eso hay que conocer la palabra, porque para cuando venga la mentira, usted sabe reconocer la diferencia. Pero si la gente no estudia y no escuchan a verdaderos maestros, que lo que le va a dar es verdadero alimento, cuando venga el problema, entonces sí es verdad. Marcela. No, pastora, escuchando que todo lo que están diciendo, todo nos lleva como al caos y al orden. Si salimos de un caos, que nos han llevado a un caos, tenemos que regresar a ese orden de estudiar la palabra en su contexto. Y yo creo que le debemos de dar gracias a Dios por usted, pastora, porque nos enseña, nos instruye y nos permite ir más allá en el conocimiento. Y yo creo que los que estamos acá es porque siempre hemos como visto más allá de lo que nos habla el pastor, de lo que viene el profeta y dice, y viendo como todo Corintios es igual lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, como dice, la misma ratica con diferente vestido, pero es lo mismo, o sea, es igual. Entonces yo digo que es nosotros como creyentes ir caminando en sabiduría. Por ejemplo, me impacta mucho como las divisiones que habían entre los mismos creyentes. Y es lo que vemos hoy en día incluso en las raíces hebreas, como habla el pastor, o sea, ¿quién es más? ¿Quién tiene la verdad? No, la verdad está en la Torá, o sea, como dice la pastora, si está en la palabra, créalo, si no, no crea nada, ni a mí ni al que le hable de lo que no está en la Torá. Entonces, volvemos como en ese caos, pero como dice la pastora, tenemos que ir a un orden.
Y ese orden nos lo da Hashem por medio de todas las oraciones. Sí, a veces es complejo para uno. Yo siempre digo, es desmontar todo lo que nos han enseñado y volver otra vez. Es usted estar callado y meditar sin ir a acusar, sin ir a señalar, sin ir a exigirle al que apenas está comenzando, porque es algo difícil, las palabras, o sea, todo el lenguaje, o sea, a pesar de que llevábamos de pronto mucho tiempo en el evangelio cristiano, pero por ejemplo en mi caso, yo soy una bebé, o sea, volviendo como enlazar todo, las palabras, o sea, no solo para mí, ya tengo que tener cuidado, por ejemplo, con mi esposo, cómo hacer las cosas para que él no se sienta agredido, y veo como todo en lo que Pablo decía, de que si algo les de caer al otro, o sea, evitarlo, o sea, no porque sea pecado, sino porque sé que de pronto mi hermano lo ve con malos ojos, entonces como esos cuidados que uno tiene como que tener, y más uno empezando, a veces es como muy rápido al hablar, o nos vamos creyendo de que ya sabemos muchas palabras, muchas cosas, y a veces llevamos al otro como que, bueno, y eso está como muy complicado para uno caminar en estos nuevos principios. Entonces, yo digo que la clave, como dice la pastora, es ir a ese orden, y es la Torá, y que todo lo que nos hablen, gloria al Padre que tenemos internet, y podemos investigar, podemos mirar versiones, podemos estudiar, entonces de verdad que vemos como lo mismo, pero es maravilloso, pastor, y gracias, de verdad que usted nos permite ver un panorama extenso, o sea, a pesar de que, o sea, yo era una de las que a mí me hablaban y yo meditaba, yo tengo que poco de Biblia, mi esposo decía que una era para que una roja que tenéis, que para juzgarlo, tenía como 10, y yo cogía un mismo versículo, y yo, esto decía acá, yo creo que eso me llevó a llegar donde estoy, que conocí a la pastora, de esa sed, o sea, de cuál es ese puntico donde si el padre habla de moralidad, ¿qué es, o sea, qué es eso? O sea, en el contexto como viene. Y yo creo que esa paciencia, es ir investigando, me ha llevado no solo como, no de uno tener conocimiento, sino conocer de que uno está errado en muchas cosas, y de tener como paciencia incluso hasta con mi esposo, que uno dice, Dios mío, antes entre más callo, mucho más sabia soy, porque uno antes era muy rápido al hablar. Entonces, de verdad que Primera de Corintios me llevó como a todo eso que uno vive en el cristianismo, y que el salir pues nos lleva mucho tiempo, el desinstalar cosas, el dejar cosas, y volver como, pero voy a coger como decían ayer, que decían de las oraciones, volver a coger, o sea, es un orden, y ese orden, como dice mi esposo, Hashem es de orden. Él me dice, mi amor, para usted lograr las cosas, tiene que ser como Hashem, tiene que ser en orden todo. Y yo creo que esa es la clave. Y gracias, pastora, de verdad, muy agradecida. Gracias a ti, gracias, Marcela. Isa. Sí, pastora, gracias. Mi pregunta es acerca de los dones. Que se mencionan varios dones, de profecía, de enseñar, etcétera. Nosotros como creyentes, ¿los podemos tener todos o nada más algunos? Es que, bueno, me he encontrado con personas que dicen, no, es que yo no tengo ese don, así que no te puedo ayudar. O sea, ¿los podemos tener todos o los escogemos o nos dan unos cuantos? Los dones son regalos de parte del Padre por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, a Él le corresponde dar los dones a quien Él quiere y como Él quiera. Puede darte todos los dones, o puede darte uno, o puede darte ninguno. Eso es de parte del Señor, pero si hay algo de esos dones que quisieras tener, puedes pedir, y puede ser que el Señor te lo conceda, pero lo que quiere decir los dones
los dones no son todos. Pueden ser algunos, que la persona Hashem le dé alguno, pueden ser todos, puede ser ninguno. O sea, es un regalo de parte del rey. Y una vez el padre le da ese regalo a uno, ese regalo es para honrarlo a él. Y esos regalos son para edificar el cuerpo del Mesías, no son para provecho propio, ni para venderlo, ni para hacer dinero con esos dones. Esos dones es para honrar al rey y para edificar el cuerpo. Por lo tanto, no todo el mundo tiene todos los dones, ni todo el mundo es dado por el Espíritu Santo a quien quiera y como él quiera, y la cantidad que él quiera. Eso no es decir, yo los quiero todos. Tenemos que entender que tener un don de parte del Padre es una responsabilidad, y mientras más responsabilidad tenemos, más somos juzgados por nuestras acciones con lo que Él nos ha dado. Por eso aún Pablo dice que el don de enseñar es el maestro, que no muchos debieran ser, porque somos juzgados más que ustedes, que son discípulos, que son estudiantes. Porque por toda palabra que salga de mi boca, yo voy a ser juzgada. Y si yo le estoy le enseñara algo a ustedes que sea erróneo o que no sea cierto, pues entonces la culpabilidad o el castigo o lo que sea sobre mí va a ser más grande que sobre ustedes. Por lo tanto, el desear un don, tiene que saber cómo pedirlo y qué vas a hacer con él. Eso no es cualquier cosa, es un regalo del rey. Que, como dije, el que quiera pedir, porque hay algún don que usted quiera, pero eso está de parte del Señor, concederlo o no. Y él mejor que nadie sabe si lo vamos a usar responsablemente o no. Marcela. No, aquí mi esposo que me dice que les cuente. Que en esos días, lo que yo le decía a él, lo que dice el More Rico Cortés, que, o sea, que todo lo que él hable lo verificamos. Entonces yo le decía, el día que predicó el More Rafi, que estaba hablando de Yeshua, mi esposo pues me pidió que le mandara el link, él estuvo escuchando, y algo que chocó con él fue porque cuando él empezó a hablar de Yeshua, pero como Jesús el romano. Entonces eso para él fue un choque, pues porque siempre venimos con el Jesús, pero él como que lo entendió mal, no durmió. Pastora, mientras usted lo montaba, yo era a las 11 mirando a ver si lo montaba, nada, no había montado el video, y yo, pero no, es que él lo que estaba tratando de explicar era, entonces, porque yo le he dicho, no me crea a mí ni lo que dice la pastora, vaya, verifique con la palabra que esté, o sea, que sea lo correcto. Pastora, pues le cuento que se levantó como a las 6 o 7 temprano, abrió, escuchó, me levanté cuando me dice, no, sí tenía razón, lo que estaba diciendo era el Yeshua romano, y yo, entonces, o sea, yo incluso le digo, no, o sea, no, porque el entrar a conocer la Torah es algo que choca con todo lo que hemos aprendido. Entonces, no, verifíquelo todo, o sea, que la palabra lo diga, esté tranquilo, o sea, yo siempre digo, si la palabra me dice eso, pues ahí está y la tengo que cumplir. Entonces era eso, pastor. Gracias. Sí, hay que verificarlo todo de nuevo. No los puse aquí, pero en la clase que di de Gálatas puse todos los recursos que usé, que son los mismos que usé para esta clase, así que si quieren pueden revisar la enseñanza de Gálatas, están ahí los recursos que usé. Sí, todo lo tienen que verificar, no me crean nada, como dice Rico, pero el problema es que no todo el mundo quiere hacerlo, o tiene el tiempo, o tiene el interés de indagar, de buscar, porque toma tiempo, estas cosas toman tiempo. O sea, no, hay que estudiar, y seguir comprando libros, ¿verdad, Pastor José? Ya yo tengo el cuarto, ya no encuentro dónde poner más libros. Apenas ya la colección está creciendo. Va a tener que yo creo que yo voy a tener que buscar otra mesa en la iglesia para seguir pues. No, pero quiero abundar algo de esto de la profecía, y es que por medio de la profecía el Eterno también está probando nuestros corazones. Porque muchas veces
como que a nosotros nos gusta escuchar como que se nos diga, mira, esto, yo quiero aquello, lo otro, y que venga una persona de esta y te diga, oye, te va a dar esto, te va a dar aquello. Uno como que ve, cucar las emociones de la gente. Pero lo que nosotros como creyentes ahora en el Mesías tenemos que tener cuidado y probar. Pablo nos dice a través de Corintios que tenemos que probar los espíritus, ¿ves? Desechar lo bueno y desechar lo malo. Y mirar si esta persona que viene a profetizar guarda verdaderamente los mandamientos. ¿Entiendes? Y uno por donde puede agarrar a estas personas es cuando tú le dices, oye, ven acá, ¿tú guardas el Shabbat? Y te dice no, pues entonces uno le puede decir ahí mismo, pues tú no eres profeta. Porque la profecía, número 1, tiene que venir de acuerdo a la palabra, y número 2, tú tienes que guardar los mandamientos. That's it. Sí, de fácil. Sí, sí. Hay que tener para el Señor hay que ser valiente y decirle en la cara a la gente la verdad. Si te lo aceptan bien y si no, sí. si son humildes, desean aprender y cambiar. Pero si no le interesa porque le quitaste el jueguito, pues entonces no van a... Y Yeshua les dijo cuando aquellos todos comenzaron a irse, porque él comenzó como decirle, a meterles con el marrón. Él que le dijo a los discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Exacto. La puerta está abierta. Sí, porque eso lo vemos, que hay personas que se van detrás, llegan, mencionan a fulano y ya tú ves la gente detrás de esa persona, sin saber qué es lo que se está moviendo detrás de todo eso. Exacto. Muchas veces para promover como el mensaje de prosperidad y todas esas cosas. Y de nuevo, si no se alinea con la Torá, ni escuche. Gracias, Pastor José. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, ya llevamos 2 horas. Así que el próximo miércoles es Corintios, la segunda carta de Corintios, que va a ser, o sea, ya tenemos el contexto cultural con Corintios. Entonces, Pablo en la segunda carta va a hablar de otras cositas. Así que léanlo, lean la carta completa, repasen lo que dije de la cultura, del contexto cultural de Corinto, para que entonces pueda relacionar más lo que está hablando Pablo. Denny, dime. Oh, no, se me abrió sin querer el micrófono. Tranquila. Y ella, como dice, entre Biblias y libros, vamos a llegar al techo. Y como dice una amiga mía, tú prefieres mejor leer que tener una conversación conmigo. Pero no, shalom para todos. Shalom, Denny, gracias. Sí, ya no me quedan sitio para ponerle librero, así que déjame ver qué hacemos. Puede que ponerle otro piso a la casa. Anyway. Así que, jóvenes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Siempre son muy buenas. Recuerden que ya el miércoles próximo, Dios mediante, estaremos hablando sobre la segunda carta de Pablo a Corintios. Repasen lo que dije de la cultura, el contexto cultural, y léanse la carta completa para que entonces, si están teniendo alguna pregunta, la pueden ir anotando y la discutimos la próxima vez, Dios mediante. Así que muchas gracias de nuevo. Se me cuidan, los quiero mucho. Nos vemos en el Shabbat, Dios mediante. Así que muchas bendiciones, que descansen. Franklin, dime. Pastor, usted dice que no sabe dónde poner los libros. Yo acepto donaciones. Está bien, gracias. Y aquellos que están, que son locales, recuerden que el sábado tenemos una actividad para proveerle a los desamparados comida, ropa, recortes, hacer una serie de cosas el sábado. Así que los que están disponibles estaremos tempranito en Tampa para hacer eso. Y aquí está el Pastor José enseñando sus libros. Está como rico, ¿ah? Pastor, estése tranquilo, por favor, que aquí tengo un vigilante. Guárdalo, muchachos, guárdalo. Ya no es más físico, es todo digital ahora. Sí, pero a mí, fíjate, lo digital no me gusta porque a mí me gusta hacer marquitas y escribir y ponerle diferentes colores, así que... Exacto, sí. exacto. La materia está creciendo, No soy muy digital en ese sentido, pero me gusta hacer muñequitos, escribir y poner colores y cosas.
Así que, de nuevo, gracias jóvenes, sean muy bendecidos. Espero que Shalom, shalom. hayan aprendido algo, que les ayude y nos vemos la próxima vez, Dios mediante. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Muchas gracias, pastora. André. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ok, así que Shalom. ya mismo subo el Shalom. video.